¿En verdad vamos a empezar a leer obras que han sido reescritas para ajustarse a la nueva narrativa? En el 2023, las obras de Roald Dahl fueron modificadas para, según los herederos, garantizar que estas maravillosas historias sigan siendo disfrutadas por todos los niños de hoy. Estamos hablando de Charlie y la fábrica de chocolates o Matilda, entre muchas otras. Personajes reinventados, escenas divertidas y párrafos enteros cancelados por considerarse políticamente incorrectos. Lo que me lleva a preguntar, ¿qué historias queremos leer? ¿Las que escribió el autor o las que sus hijos reinventaron para seguir vendiendo? Quédense conmigo, hoy tenemos un gran programa. ¿Empezamos? El gran gigante bonachón, novela de Roald Dahl, nos platica la historia de un gigante que es tan bueno como su nombre lo indica. Vive en un agujero enorme en la tierra de los gigantes y es tan grande que mide 4 veces más que cualquier hombre. Los otros gigantes son todavía más grandes, seguramente porque ellos sí comen carne, no como el gigante bonachón que es vegetariano y jamás se comería un guisante humano. Sí, para estos gigantes somos chícharos e incluso tenemos el sabor de la región a la que pertenecemos. Los gigantes turcos, por ejemplo, son jugosos y súper caldisustanciosos porque saben a pavo. Los griegos saben mucho a grasa. Los de Panamá a sombrero y los de Gales saben pescadosamente a pescado. Los daneses a perro. La cantidad de humanos que necesitan para quedar satisfechos es proporcional al tamaño de los guisantes. Si son pequeños, se tragan por lo menos 6. En cambio, si son grandototes, les bastan con 2, máximo 3. Y la cosa se pone peor. Estos gigantes adoran a los niños porque son menos duros de roer que los adultos y ni qué decir de los abuelos. Una noche, el gigante bonachón va a la ciudad con su trompeta que sopla sueños para alegrar a los niños. Lo descubre Sofía, una chiquita que vive en un orfanato. El gigante no sabe si Sofía es capaz de guardar su secreto, así que un poco a la fuerza se la lleva con él a la tierra de los gigantes, un desierto enorme que nadie conoce. Días después, Sofía y el gigante bonachón descubren que los otros gigantes planean comerse a todos los niños que puedan y deciden viajar a Palacio para pedir ayuda a la reina. En este capítulo, la ironía es magistral. Su Alteza organiza una gran cena para recibirlos y cuando el gigante descubre el sabor de las salchichas y los huevos, se devora todo y ordena un poco más. El mayordomo se acerca a la reina para decirle: el cocinero mayor pide disculpas, majestad, pero no tiene más huevos en la cocina. ¿Qué sucede con las gallinas?, pregunta la reina. Con las gallinas no sucede nada, majestad. Entonces, ordénales poner más huevos. Y cuando le platican que uno de los gigantes planea merendarse a un papá y una mamá con sus 10 hijos en Bagdad, pide que la comuniquen con el alcalde, pero la contactan con el sultán. Oídme, sultán, dice la reina. ¿Ocurrió algo muy desagradable en vuestra ciudad hace 3 noches? En Bagdad siempre ocurren cosas desagradables, contesta el sultán. Aquí cortamos cabezas con la misma facilidad que vos cortáis perejil. A lo que la reina responde: yo no corto perejil. Y después de leer otras escenas tan graciosas como afectivas, la reina junto con Sofía y el gigante bonachón, spoiler alert, elaboran el plan perfecto para salvar al mundo. Esta es una novela con personalidad y tiene ese humor tan oscuro y fino que caracteriza a los británicos. La soltura de los personajes es elegante y es tan simple como brillante, ideal para quienes disfrutamos la sencillez en la narrativa, así como les platiqué de La Granja Grisham, que, a pesar de estar dirigida a niños, cautiva a los adultos. Ahora, Roald Dahl es creador del Gobblefunk, un lenguaje que consiste en una genialidad de palabras inventadas que divierten a los niños por cómo suenan y lo que sugieren. La palabra en inglés turkey, por ejemplo, se refiere tanto a un país como a un pavo y juega con palabras que suenan igual, pero se escriben de forma distinta, como grease, que al oído puede significar Grecia o grasa.
También encontramos una combinación espléndida de palabras en expresiones como supercalidisustancioso o pescadosamente, y la sustitución de otras que riman, como cuando el gigante nos platica que se alimenta de un vegetal asqueroso al que llama pepináspero y dice que, si no lo comiera, sería solo piel y quesos, refiriéndose a huesos. La confusión del gigante que sabe lo que quiere decir, pero a veces no le sale y se le da vuelta en la boca, no es torpeza, es parte de su encanto. Nos transmite ingenuidad y nos llena de ternura. Pero no sé cómo recomendarles esta obra y eso es muy frustrante. Por un lado, la versión original es definitivamente superior a cualquier traducción. Por ejemplo, los famosos guisantes humanos en realidad son human beings y no human beings. El gobblefunk nos obliga a escuchar, estimula nuestra imaginación y nos divierte. ¿Saben qué? En este caso, el audiolibro podría ser la mejor opción. Roald Dahl es considerado uno de los grandes escritores británicos del siglo XX. Nació en 1916 y es reconocido mundialmente por sus novelas infantiles como Charlie y la fábrica de chocolates, James y el melocotón gigante y Matilda, entre muchas otras grandes que han sido llevadas al cine y la televisión. Mi querido Román Pino, gracias por recomendarme esta joya. Va mi trivia. Escritor uruguayo influenciado notablemente por el maestro del cuento de terror. No olviden suscribirse y activar las notificaciones. Soy Ina Recamier, la librera, y los abrazo. Gracias.